con este conocimiento y esta riqueza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Todo un océano de oportunidades, todo un océano de bendiciones que podemos nosotros verdaderamente en todo tiempo, Señor, sondear por medio, Señor, de actos de fe, trayendo, Señor, a nuestras vidas todo aquello, Señor, que tu palabra dice que es para cada creyente. Te pido, Dios, que nuestra fe sea de fe y para fe, de manera que crezcamos en las habilidades de poder, Señor, hacer manifiestas las verdades, Dios, que has dejado plasmadas en la Biblia. Te pido bendigas a cada hermano, ayúdame, Dios, sosténme, y en todo tiempo, Señor, te pido guardes no tan solo mi vida, sino la vida de todos los que están aquí. Bendíceles en todo momento, de manera, Señor, que su alma salga recreada, salga apacentada, salga liberada, también salga de aquí sanada y salga en todo momento con una disposición completamente diferente. Guárdanos, Dios, en todo tiempo del tentador. Sabemos que no nos puede tocar, pero sí puede seducirnos para equivocarnos. Ayúdanos, Dios, a tener un carácter fuerte y confiando siempre solamente en ti para poder, Señor, salir victoriosos. Quédate con nosotros, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hoy está con nosotros Nayeli. ¿Quién te acompaña? Oh, mucho gusto. Nos da mucho gusto que hoy estén con nosotros. Gracias a Dios porque pues los he invitado ahí la hermana Margarita, el hermano Raimundo, y hoy están aquí. Así que qué bendición que hoy están con nosotros. Dios les bendiga. Bien, en el libro de los Hechos, este libro de historia, de este lado alguien nos acompaña por primera vez. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, nos da enorme gusto, de verdad, se nos pone el corazón cada vez que vemos una persona nueva. Vemos cómo Dios usa a la gente para hablarles y qué interesante que hayas respondido a esta invitación. A veces nos invitaban a los antros, nos invitaban a la playa, a todos lugares, pero rara vez la gente invita a alguna persona para que escuche de la vida eterna. Así que espero que Dios te bendiga en esta tarde. Bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, nosotros podríamos leer con intención, con propósito, esta maravillosa lectura. Este es el primer sermón de un hombre que en su momento quería arreglar las cosas de la vida con machete como ese que entró en la mañana. Así quería arreglar él las cosas. Era un hombre rudimentario, no era un hombre sofisticado. Cuando hablo de sofisticado, no crea que estoy haciendo un halago. Un hombre sofisticado es un hombre mentiroso, es un hombre que utiliza el sofisma, las mentiras, las hace verdades y las hace aceptables, algo así como en la política. Entonces, fíjense bien, este hombre llamado Pedro era un hombre verdaderamente tosco, rudo, era un hombre que reaccionaba a sus instintos naturales, pero cuando Dios lo ha transformado, cuando ha depositado al Espíritu Santo en su corazón, y ahora el Espíritu Santo es quien dicta las directrices del mensaje que habrá de comunicar, un mensaje del cielo a favor de todos los hombres. Ahora tiene un grandísimo valor, no esa actitud pusilánime. En algún momento el Señor Jesús le dijo: herirán al pastor, así está profetizado, así dice la Biblia, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. No, yo me muero contigo. ¿Y qué creen? El Señor le dijo: no, Pedro, tú antes de que el gallo cante, tú me negarás. Y él le dijo: no, Señor. Y así fue. Pedro lo negó hasta bajo maldición.
Pero ahora no es ese Pedro. Entonces, Pedro está dando un grandísimo mensaje acerca del Señor Jesús. Un mensaje que fue profetizado y que se cumplió en la persona del Señor Jesús. Y está hablando con una actitud verdaderamente diferente. Entonces, veamos nosotros qué importante, qué especial es que es esta manera de transmitir el Evangelio con una actitud que es desde adentro y es gobernada y es dirigida por el Espíritu Santo. Vean ustedes, ya no es el miedoso. El versículo número 29 está diciendo ahora, se pone en pie y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el versículo número 36, vean ustedes la intención: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, poder comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación para todos los cristianos, ha sido un gran desafío. A lo largo de todo este tiempo, los seres humanos deben de acordarse, las personas sin Cristo están vivos biológicamente. Cuando nosotros comenzamos todo esto de los temas respecto del evangelismo, decíamos que deberíamos ser extremadamente sensibles y conocer a nuestra audiencia. Es sumamente importante captar su atención y enfocarlos al tema principal. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas que los seres humanos que no conocen a Dios cargan en su corazón. Y es necesario mostrarle las buenas noticias de este evangelio, de este mensaje de parte de Dios a los hombres a través de Cristo. Es muy importante ser un creyente que se salga fuera de la media. Hermanos, es importante romper los patrones del costumbrismo, de la apatía, del conformismo, de lo tradicional e ir más allá. Debemos de ser un creyente que se salga de la media poblacional de los creyentes. Nosotros tenemos que ir todavía más por la milla extra. Debemos ser un creyente que no se conforma a lo que simplemente escucha el domingo, el miércoles o el viernes, sino que se expone cotidianamente, expone su pensamiento cotidianamente al pensamiento de Dios. En la mañana habíamos visto esto y era muy importante. Nosotros traemos una manera de pensar y una manera de conceptualizar las cosas de Dios, pero Dios no es un concepto, Él es una realidad.
Y es precisamente aquí donde se chocan las cosas entre lo que piensa Cristo y lo que piensa el hombre. Entonces, pensemos en esto. Debemos de ser un creyente con deseos de mucho más allá de los deseos normales. Hombres y mujeres a los cuales la palabra de Dios los ha hecho suyos. Por medio de una sed de esta bendita palabra que toma la vida de los individuos, de los creyentes, como el campo de experimentación pura, de manera que cada uno de estos pueda convertirse en gloriosas expresiones de esa bendita palabra llamada evangelio. Esto es único. No todos queremos la palabra de Dios en nuestros corazones. Mucha gente dice, no me hables más porque esas cosas me asustan. No quiero saber de mi condición. Pero ya que has sido una persona que Dios te ha dado la grandísima oportunidad de poder estar frente a un mensaje bíblico, deberíamos de permitirnos que nuestra vida fuera ese campo de expresiones de las realidades de este bendito evangelio. Así como fuimos el campo de las expresiones de la corrupción y de la carne. La Biblia dice esto, y manifiestas son las obras de la carne. ¿En dónde se manifestó? En nuestro modo de vivir, en nuestro modo de sentir, en nuestro modo de actuar. ¿Qué es lo que se afectó? Nuestra mente. La Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Dice, eso nadie lo sabe. No, claro que no. El último que lo sabe es el de la casa o la de la casa. Pero en la calle todo se sabe. Y fíjense ustedes, se manifiestan. Y todos hoy estamos muy ad hoc. Todos sabemos que es una manifestación. Nos manifestamos de una manera, bloqueamos de otra manera, interrumpimos la circulación de diferentes puntos de la ciudad. Esa es una manifestación. Pues el apóstol Pablo estaba diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras y las contiendas, las disensiones y las herejías. Cuando una persona tiene celos, ira, contienda, eso no tiene nada de espiritual. Es una expresión carnal. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y se va a manifestar, se van a amotinar, se van a aglomerar, porque eso sucede. Entonces, quiero decir con esto, que así como el pecado usaba nuestras propias vidas como un campo de expresiones de lo que Él es, deberíamos nosotros de considerar de una manera sensata que la palabra de Dios ocupe y se siembre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nuestras vidas sean verdaderos campos de cultivo donde las cosas que Dios tiene para tu vida se puedan expresar de una manera visible. Esto es importante para poder evangelizar. No le puedes ir a hablar de gozo a una persona cuando nosotros traemos la cara como, no sé, de deprimido. No le podemos hablar de seguridad a alguien cuando estamos inseguros nosotros. ¡Qué tragedia! Y sucede muchas veces. Hay veces que hay cristianos que le piden a los inconversos que oren por ellos. Hágame usted el favor. Yo digo, tú dices, ¿y de qué tamaño es la relación que tú tienes cuando le estás pidiendo a un inconverso? ¿No se supone que usted es el cristiano? Esto es
manda un mensaje uno equivocado. Por si las dudas, esta es una tragedia, esto no es nada. Entonces, ¿cómo yo le voy a hablar a alguien de mi fe cuando él es inconverso y yo le estoy pidiendo que por favor interceda por mí? Esto es una contradicción espiritual grave. Entonces, vean ustedes, nosotros debemos de considerar esta bendita verdad llamada evangelio como el evangelio que es capaz de poder transmitir, de poder permear el corazón y la mente del hombre, siendo así esa luz que alumbra y habrá de convertir la vida de las personas. Poder transmitir un mensaje de la palabra de Dios demanda que primero ese mensaje que se pretende comunicar haya impactado de manera tal la vida del comunicador, de manera que éste pueda hablar con tal seguridad y tal determinación que aún las mismas personas puedan ver el denuedo en la vida de ese creyente, así como las virtudes hechas en la vida de esos pregoneros del evangelio por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene uno que manejar no tan solo la información, de su vida tienen que verse los reflejos de una vida gloriosa. La palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo número 5, en el versículo número 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, apártese del desobediente. Porque dice, fíjense bien, ahora ustedes siempre que estudien la Biblia vean la intención. Si usted quiere recibir un mensaje, si quiere entender un mensaje, trate de ver el propósito, la intención, el objetivo y que le quede claro. Dios no tiene en sus contratos letras chiquitas, tiene letras grandotas para que las veamos bien. Dice la palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo tendríamos que andar? Dice, andad como hijos de luz. Tendríamos nosotros una persona que ha escuchado de Cristo, que se ha expuesto a la palabra de Dios, no le queda de otra más que experimentar si la palabra de Dios que Él dijo es verdad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de un acto de obediencia. Pero yo no tengo fe. No te apures, tú obedece a lo que la Biblia dice y sabrás que Dios no es mentiroso. Dios no se puede entender desde la razón, sino desde la obediencia. Allí es cuando ves a Dios en tu vida. Nos tenemos que mover en el sentido, en la dirección que Él ha determinado. Entonces vean ustedes qué importante es esto. Nosotros no vendemos fetiches, no vendemos nada que huela a ignorancia, hablamos la verdad. No tenemos estrategias ni fórmulas. Creemos en solo la Escritura y creemos en el poder que hay en la Escritura para hacer libre al hombre. Entonces, para poder transmitir, esto es importante. Nosotros debemos de considerar, meditar en que el evangelio es capaz de transmitir, de permear el corazón y la mente del hombre y alumbrar la vida del hombre. Poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios demanda
que ese mensaje primero haya impactado nuestras vidas. Nadie absolutamente te hará volver atrás cuando tú has comprobado en tu vida que el Señor dice verdad. El encarnado mensaje de Dios en nuestras vidas debe de ser de manera tal que lo que estamos comunicando sea indubitable e impacte con tal eficacia la mente, las emociones y las acciones de cada una de las personas que están escuchando las buenas noticias. Nosotros, los cristianos, nos vamos a mover en un mundo con mucha necesidad. El pecado ha afectado a la gente en diferentes flancos. Y una de las cosas que necesitamos es acercarnos a las personas, escucharles con respeto y proponerles la verdad del Evangelio. Y que vean en ti que a ti te ha hecho bien. Habíamos visto hace 3 semanas, no hay peor obstáculo que una persona predique del Evangelio, pero que en su vida haga lo contrario. Es un obstáculo, es una piedra de tropiezo para las personas que buscan de Dios. En una ocasión, unos hermanos hacían una reunión de niños y les predicaban la palabra. Los sentaron a la mesa para escuchar el mensaje. Y el hermano, al predicar a los niños, les dijo: Dios es como nuestro Padre, aludiendo al Padre de cada uno de ellos. Y uno se paró, pero así: si Dios es como mi Padre, yo no lo quiero conocer. Y tenía razón. Tenemos que considerar bien qué es lo que decimos siempre. No podemos comunicar un mensaje que sea ambiguo. Tenemos que hablar con claridad. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo número 2, en el versículo número 9, dice la Biblia: mas vosotros sois vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea, vea usted estas cualidades que definen el carácter y que definen el tipo de expresión, de comportamiento que deben demostrar a la gente. ¿Qué es lo que eres? ¿Con qué te identificas? ¿Cuál es tu identidad? Eso es importante. ¿Con qué te identificas? Dice la Biblia: vosotros sois, es tiempo presente. Pero ¿qué tú eres? La gente, muchas personas vienen a Cristo con un montón de complejos, con muchos complejos, culturales, sociales, materiales, afectivos, y la gente trae complejos. ¿Con eso te identificas? ¿Les ofende la actitud libre de muchos? Pero Dios, cuando tú vienes a Cristo, no deberías de venir arrastrando el montón de botes viejos como si hubieras recién casadote, porque esos hacen mucho ruido a tu alma. Y dice la Biblia: ve lo que tú eres, vosotros sois linaje escogido. ¿Sabes qué es un linaje? Una descendencia. ¿Y descendencia de quién? Del que te engendró, no con sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios, que este es Cristo. Vea usted lo profundo
Y esto debe de impactar nuestras vidas. ¿Quién eres tú? Un linaje escogido, un real sacerdocio. Formamos parte de una nación apartada del pecado, una nación santa. Santo no es un ídolo, eso es un ídolo. Santo quiere decir apartado del mal para hacer el bien. Eso es un santo, un apartado del mal. Vivimos en un mundo convulsionado por el pecado. Nos metemos en la porquería, pero no participamos de ella. El Señor Jesús vio a un mundo sumido, asentado en sombra de muerte, pero luz les resplandeció. De eso se trata, que usted sepa quién es, que su carácter y su personalidad tenga la identidad de lo que Dios dice que usted es. Un pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que dejar ver en tu vida lo que Él ha hecho. Adiós complejos, adiós falta de identidad, adiós falta de carácter, adiós falta de personalidad. Para que andéis, dice la Biblia en Efesios, como es digno de aquel que nos ha llamado. Eso dice en Efesios 4:1. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Es interesante pensar. ¿Tú quieres hablarle a alguien? No dudes. Debes de saber si lo que tú vas a predicar a ti te ha hecho bien. Si no te ha hecho bien, ¿verdad? Rebobina y encuéntrate con Cristo primero. Ahora bien, el encarnado mensaje de Dios en nuestras vidas debe de ser de tal manera que lo que comunicamos sea indubitable e impacte con tal eficacia la mente, las emociones y las acciones de cada una de las personas que están escuchando las buenas noticias. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo me hace de bien a mí? De manera que las personas estén dispuestas por sobre todas las cosas a seguir al Señor. Tenemos que hablar con claridad, una claridad de comunicación del mensaje. Esto es sumamente importante para transmitirlo con fidelidad. Tenemos que enunciar bien nuestras palabras, así como expresar con claridad las ideas y los pensamientos. ¿Quién hizo eso de una manera magistral? El Señor Jesús. Enunciaba bien las palabras y también hacía y expresaba con claridad las ideas y los pensamientos. Fíjense bien. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 14:8. Dice Primera de Corintios: si la trompeta diere sonido incierto. Otra vez el Señor preguntando: ¿quién se alistará? ¿O quién se preparará para la batalla? ¿Quién se preparará si la trompeta la tocaron para venir a comer? ¿O no le salió el acorde? ¿No le salió el arpegio? ¿O no le salió? Si la trompeta diera un sonido incierto. Si nosotros mandamos un mensaje que no hemos practicado, que no hemos vivido, ¿quién nos va a creer? Una de las cosas que he dicho muchas veces, antes de que una persona lea el folleto que tú le estás dando, ya leyó tu vida. Ya sabe tu vida, ya leyó tu vida. Hoy más que nunca es más fácil investigar
¿quién está hablando? Todo el mundo está metido en las redes sociales. ¿Saben hasta cómo te gustan los frijoles? Todo se sabe. Entonces, no podemos ser como trompetas que estamos dando un sonido incierto. No podemos aparentar lo que no somos. Por eso está hablando de una categorización el Señor. Vosotros sois esto, sois esto, sois esto y sois esto. Hay propósito. Pero ¿qué he experimentado de todo este océano de bendiciones con el cual el Señor ya me bendijo? Ahora bien, la comunicación del Evangelio debe de ser exitosa en el traspaso de la transparencia y de la información de una idea. Nuestras vidas deben de ser verdaderas editoriales de grandes verdades como son las del Evangelio. Cuando nosotros decimos que vamos a editorializar el mensaje de Dios, tenemos que acentuarlo, tenemos que enfatizar, tenemos que demostrar lo que la palabra de Dios dice para alguien que está en esa necesidad del Evangelio. ¿Se acuerdan cómo dijo Juan el Bautista? Generación, fíjense bien, aquí les está hablando a un montón de hipócritas, a un montón de religiosos, a un montón de gente que de verdad estaba ahí para poder considerar cómo atrapar a Cristo. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Eso es acentuar bien, que les quede claro qué es lo que estás comunicando. No podemos engañar a nadie, no debemos engañar a nadie, no debemos de falsear la verdad. Nosotros no tenemos estrategias, no, por lo menos yo no, ni estrategias, ni fórmulas, ni nada. Creo profundamente que el hablar el Evangelio es suficiente para que Dios obre en el corazón de una persona que no conoce a Cristo. No tengo yo estrategias. No hay mejor forma de comunicar la verdad al hombre que simplemente diciendo lo que la palabra de Dios se ha permitido decir. Lo que vas a decir, dilo con tu vida. No hay más verdadero que lo que queremos transmitir con nuestro estilo de adoración. El Señor Jesús puso de manifiesto delante de los hombres de una manera magistral, de una manera única, lo que Él se permitía comunicar a los hombres. En Juan capítulo número 20, en el versículo número 31. Hermanos, yo solamente mencionaré 2 que 3 cositas. La Biblia está llena de cómo se tiene que hablar el Evangelio. Juan capítulo número 20, el versículo es el 31. Pero estas cosas se han escrito. Vean ustedes, esto se ha escrito y tiene un propósito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podríamos hacer muchos sermones de aquí, pero ¿cuántos creemos eso? Tu comportamiento está determinado por lo que tú crees que aquí. Eso es lo que determina tus acciones. Y eso se ve. Todo se ve. Cuando llegas a determinada edad, puedes leer las acciones, las intenciones de la gente. Puedes leer hasta cómo camina. Puedes leer cómo se sienta.
puedes leer muchas cosas cuando uno ya es grande. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice cómo somos. Fíjense qué interesante, qué tarea tan especial. La Biblia se hizo para que se escribieron estas con el propósito de que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora bien, veamos simplemente unas poquitas cosas. En Juan capítulo número 1, en apenas 5 versículos. Cuando yo estoy hablando, cuando yo estudiaba la escuela de medicina, tenía una amiga, era mi compañera, una señora ya grande, era monja. Nunca le dije madre, porque cada vez que yo me iba a Morelia, la mía se quedaba aquí en su casa, mi madre, pero la respeté mucho. Y esa señorita, pertenecía a la orden en Uruapan del Verbo encarnado. Y sabes, cuando nosotros miramos aquí, escuchen eso, el Verbo se hizo ¿qué? El Logos, la palabra se hizo carne. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, el Evangelio de Juan, es un evangelio que se ha de encargar de enseñarle a todos los cristianos que Jesús es Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de corrientes filosóficas y de pensamientos en el mundo que niegan que Jesús es Dios. Entonces, lean Juan, mediten Juan, entiendan Juan y vean ustedes la trascendencia de esto. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo es que el Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Y lo que Él vino a comunicar fue el mensaje de parte del corazón de Dios a todos los hombres de una manera física, de manera que le viéramos. Hoy los seres humanos, todos los creyentes, deberíamos de encarnar también en nuestra propia vida la palabra, de manera que nuestra vida sea leída de la manera correcta por todos los que no conocen a Dios. Eso es lindo. Eso es especial. Entonces, aquí, en este simple versículo, podemos ver la intrínseca relación entre Cristo y Dios, y que Él mismo se encarnó para mostrar la buena voluntad de Dios, la cual no es otra que salvar al hombre de la condenación. Pero mire más adelante, versículo número 3. Aquí vemos la estrecha relación. ¿Con quién? Con Dios. Pero en el 3 vemos la estrecha relación de todas las cosas creadas, donde vemos su sabiduría y vemos su inteligencia. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién? Por Dios. ¿Por quién? Por este Jesús que Dios permitió que lo viésemos físicamente. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vea usted lo importante de las cosas que comunica la naturaleza. ¿Qué te comunican las hormigas? ¿Qué te comunica el perezoso? Eso está en Proverbios.
cuando le está diciendo al holgazán, ve a la hormiga, oh holgazán, cómo se prepara. Ve al conejo, un pueblo nada esforzado, y su casa es ¿qué? Una montaña inamovible. Entonces, la palabra de Dios en Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles en las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. Todas las cosas dan testimonio de la sabiduría, de la inteligencia de este diseñador llamado Dios. Eso dice Juan. En Efesios capítulo número 2, en el versículo número 10, Gálatas, Efesios 2:10, dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles? Las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo habla ahora a los colosenses en el capítulo número 1 y en el versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, lo que estoy mencionando es para que veas el bagaje de todo lo que es Cristo y lo puedas presentar a alguien. ¿Habrá alguien que se parezca a este Cristo? Mencióname a alguien que haya hecho algo como este Cristo. Nosotros no predicamos a nadie más, predicamos a Cristo. ¿Habrá alguien que pueda medírsele a este Cristo? Y eso también es para nosotros, para confirmarnos a nosotros en quien hemos depositado nuestra fe y toda nuestra esperanza. Oía por ahí que alguien preguntaba, y esta es una ilustración. Cuando estoy hablando de Cristo, esto es una ilustración, una manera de poder enfocar a los niños, de transmitir un mensaje. Y decía el que enseñaba, le pregunté a la barra de hierro si ella era la más fuerte. Y me contestó, no, yo no soy la más fuerte. El fuego, cuando viene a mí, me derrite. Y me fui y le pregunté al fuego, fuego, ¿tú eres el más fuerte? Y dijo, no, no soy el más fuerte. Porque viene el agua y me apaga. Y entonces fui y le pregunté al agua, agua, ¿tú eres la más fuerte? Dijo, no, porque cuando viene y me mira el sol me evapora. Y le pregunté al sol, sol, ¿tú eres el más fuerte? Y me dijo, no, la nube es más fuerte que yo, porque cuando ella se pone en medio me tapa y no puedo pasarla. Y le pregunté a la nube, nube, ¿tú eres la más fuerte? Dice, no, la montaña es más fuerte que yo, porque cuando yo quiero pasar, ella me parte.
Y le pregunté a la montaña, ¿eres tú la más fuerte? Y ella me dijo, no, porque el hombre me escala y sube y me vence. Y le pregunté al hombre, hombre, ¿tú eres el más fuerte? Y él me dijo, no, es la muerte. Y fui y le pregunté a la muerte, que estaba sentada en su trono, recargada en su mano. Y le dije, muerte, tú eres la más fuerte. Y con tristeza se agachó y me dijo, no, no soy la más fuerte. Hace 2000 años hubo alguien que me venció. Pude matarle, entregó su vida, pero al tercer día resucitó. ¿Habrá otro como este que sea más fuerte? Hoy está sentado a la diestra del Padre y está vivo intercediendo por los que se acercan a Dios por medio de él. Entonces, tenemos que comunicar esta verdad, no para engrosar el número de una congregación, sino para enseñar al hombre a que se relacione con Dios y que en este entendimiento el hombre primero entienda y obedezca que forma parte y sepa que forma parte de una iglesia, y entonces se congregará con entendimiento. Esto es diferente. Y veamos aquí, ahora tenemos a este Dios, a este Cristo, que es el más fuerte y venció la muerte. Y ahí mismo en Juan, en el capítulo número 1, ahora en el versículo número 4, veamos esa estrecha relación con el hombre. Primero vimos la relación con Dios. ¿De dónde viene Cristo? Viene del cielo. Es lo que predicamos. ¿De dónde viene tu salvación? No sé, algunos dirán, bueno, el mío viene de la India. Hoy a la gente le ha dado mucho pensar en el misticismo, en la reencarnación. Otros tendrán otros tipos de ídolos. Pero este viene del cielo, es el Salvador. Todas las cosas fueron creadas por él. Y el versículo 4 dice, en él estaba la vida. Escuchen esto. Está diciendo que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados, pero en él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él está la vida. Cuando nosotros permitimos que esa bendita luz de Cristo alumbre a nosotros adentro, nos dará vida. Habrá sanado tu odio, habrá sanado tu resentimiento, habrá sanado el orgullo, habrá sanado la depresión, habrá sanado la falta de esperanza, habrá sanado tu tristeza, habrá sanado tu problema con Dios. Tenemos que permitir que Él entre. Tenemos que ser objetivos con qué queremos comunicar. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de la única oportunidad que el hombre tiene para ir al cielo. El hombre es algo especial. Es una criatura superior a todo lo creado. Por tal motivo, necesitaba una luz diferente. Cuando Dios hizo la creación, puso al sol y a la luna como sus lumbreras, y eso sirvió para la creación. Sirvió para que los árboles llevaran a cabo la fotosíntesis, el intercambio del dióxido de carbono transformado en oxígeno, que
que tanto falta nos hace. Esa luz se la puso a la naturaleza, pero al hombre le puso la luz de Cristo porque es lo que el hombre necesita. No sé si me di a entender. No necesitamos cualquier tipo de luz. No necesitas un cirio pascual cuando te mueras. Necesitas a Cristo, la luz que ilumina todo. Así que el comunicar una verdad como la del Evangelio demanda una experiencia y una vida práctica continua, una vida dinámica, una fe dinámica. Por eso es tan complejo evangelizar, porque no consideramos nuestra participación como tal. Es sabido. La hermana Esther estudió en un instituto donde les obligaban, era metas de ir cada día, cada tiempo a evangelizar. Y hablaba conmigo y me decía: pastor, ¿cuántas almas cree que gané en todos esos años que estuvo en el instituto? Ninguna. No podemos ir a ofertar a Cristo como si fuera un subproducto. La gente verá en tu vida la importancia que tú le das a Cristo en tu vida. Eso es maravilloso. La gente ve la importancia. ¿Cómo? En cómo tú le obedeces. Entonces Jesús siempre mandó el mensaje correcto. Jesús dijo: hey, señores, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, el objetivo es, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el propósito cuál es el deseo del hombre? Todo mundo, desde Génesis capítulo número 11, el hombre quiere llegar a Dios sin usar a Cristo. Se puso a hacer como loco una torre de Babel. Nadie puede llegar al cielo si no es por Cristo. El hombre ha usado de su necedad y ya ha procurado establecer muchas doctrinas. Por eso él dijo: nadie puede venir a Cristo, a Dios, si no es por mí. Entonces, cada vez que vemos, oímos al Señor Jesús hablando, vean a Jesús cómo se comportó. Y por eso él transmitió, él dijo: yo siempre digo la verdad. El versículo antes mencionado, el propósito tiene que ver con que el hombre llegue a Dios. El Señor Jesús pone de manifiesto también y deja por sentado que la única manera de lograr el objetivo es solamente a través de Él. Esos versículos solamente los iré mencionando de una manera muy somera. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Qué necesita el hombre? Vida eterna. Una de las cosas que tenemos que entenderlo, Jesús dijo: yo soy el agua, en Juan 4:14. También dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Vean el enfoque, vean la determinación. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, del 1 al 18. Pero también dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Cuál es el propósito? El que he estado mencionando todo el tiempo. Ninguna persona que no permanece en Cristo puede esperar respuestas correctas si lo está haciendo de manera equivocada. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, y el que permanece en mí llevará mucho fruto. ¿Ves qué importante es?
Ser congruente, es simple ser congruente. Dejar las cosas naturales que no trascienden y buscar salir de la media poblacional, dejar de ser como todos los cristianos nominales. Ir adelante. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas estas verdades, de estas que acabo de mencionar, de este yo soy, yo soy, yo soy? El propósito es el de anclar el alma del ser humano para que no sea una vida errática, sino de anclarla en el Señor. De manera que no sea llevado por doquier tipo de corrientes de este mundo, por tipos de pensamientos equivocados. Es muy importante poder colgar las verdades de Dios en el pensamiento del hombre, de modo que éste las medite día con día. El Señor usó las mismas necesidades de los hombres para hacer llegar su mensaje a las profundidades del corazón de los hombres. Cuando quiso mostrar su autoridad sobre las cosas naturales, Él solo alzó la voz y hubo gran bonanza. Leeré Marcos 4, del 35 al 41. En aquel día, cuando llegó la noche, dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis qué? ¿Cómo no tenéis fe? Vean ustedes lo que Él comunica. Estos estaban como los creyentes que le piden a los paganos que oren por ellos. Nunca se va a salvar una pobre gente así, porque ahí no tenemos carácter, no tenemos personalidad, porque no tenemos identidad. Vean ustedes, Jesús siempre se comportó como el Hijo de Dios que era. Y todo lo que exhibió fue solamente la voluntad de su Padre, aunque eso implicó ser el siervo de todos. Así que considérelo mucho. Cuando usted quiera hablar del Evangelio a alguien, primero considere si usted lo ha creído. Si le ha afectado esa palabra, entonces tendrá los argumentos para poder hablar con propiedad. Entonces es cuando no regalamos tortas. Es cuando no engañamos a la gente para que venga a la iglesia. Es cuando podemos decirle: yo iba al infierno. Es más, estaba condenado, pero por su gracia y su misericordia, Cristo me perdonó cuando me arrepentí. Cuando supe que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ahora soy salvo. Y no regalamos tortas. Y no engañamos a la gente. El Señor dijo: compra la verdad y no la vendas.
Nuestra manera de evangelizar es hablando el poderoso evangelio y esperando que Dios haga la obra. Que Dios les bendiga. Bendito Dios, gracias Señor, te damos por esta noche, en la cual Señor nos has permitido aprender de qué manera debemos de comunicar el evangelio. Comunicar el evangelio debe ser un acto reflejo de una nueva naturaleza, con nuevas convicciones, con nueva visión, con nuevo ánimo. No podremos nunca poder traer a nadie a tus pies si la gente no mira las virtudes que tú has hecho, Dios, en la vida de nosotros. Si tu Hijo, que fue perfecto, muchos le criticaron, muchos le denostaron y muchos aún le matamos, y fue perfecto, ¿cuánto más debería de ser que nuestra vida fuera verdaderamente, Señor, congruente? Te pido, Dios, que en todo tiempo nos permitas seguir comunicando tu palabra con integridad. No somos perfectos, pero te pido, Dios, que lo que creamos nos haga un sumo bien y la gente lo pueda ver. Que tú sigas trabajando, Dios, en nuestras vidas y que por favor nos hagas salir de la medianidad, que no seamos cristianos nominales, que seamos discípulos y que podamos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos des mucha pasión por la gente y que tengamos misericordia de ellos, que les hablemos, nos escuchen o nos dejen de escuchar, que no nos sintamos aludidos si de repente nos cierran la puerta o apartan su amistad. Tu palabra dice que el que desprecia a nosotros no nos desprecia a nosotros, no te desprecia a ti. Y entonces, ¿qué problema tenemos? Ayúdanos a salir adelante, ayúdanos a amar a la gente, ayúdanos a amar a la prostituta, ayúdanos a amar a los que están en la cárcel, ayúdanos a amar al homosexual y decirle con mansedumbre, con misericordia, que tú le amas y que también moriste por ellos. Ayúdanos a tener, Señor, compasión de las personas que están a nuestro alrededor de nuestras casas. Ayúdanos, Dios, a no condenarlos, sino a mostrarles, Señor, tu amor y tu gracia. Quédate con nosotros, Dios. Ya el mundo les ha dado demasiados garrotazos y demasiados fracasos tienen en su vida. Ayúdanos a mostrarle la gracia del Hijo de Dios, el amor del Hijo de Dios y las acciones que hizo el Hijo de Dios en su favor. Permite, Dios, que la iglesia, esta iglesia, Señor, tú la sigas sosteniendo y que la gente, Señor, siga viniendo, porque este es un lugar seguro, en donde encontrarán, Señor, palabra de Dios. Quédate con nosotros, Dios, te hemos disfrutado mucho, gracias por lo que nos has enseñado. Te pido bendigas la sementera de mis hermanos, los que van a salir de vacaciones. Seas tú, Señor, quien les guarde entre tus manos, de manera, Señor, que salgan siempre bien. Gracias, Dios, por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, mediante tu Hijo. En el nombre de Él te pedimos que nos bendigas. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda. Pues nomás uno, mira, ya está ya. ¿De quién? ¿De Norma? Sí, ¿No se lo dieron? pues supongo que no. Ah, No sé. háganselo llegar a ella, por favor, ahorita ahí donde está. Sí. Por ahí en una bolsa, es que no le hicimos, no sé, no se le hizo llegar eso en la mañana, hermana, perdone. ¿Qué himno vamos a cantar? 107, no te detengo. Himno 107. Sí.
No te dé temor hablar por Cristo. De temor hablar por Cristo, haz que brille ti su luz, al que te salvó confiesa siempre todo.